Listo, después de haberles dado la bienvenida, tengo que preguntarles algo que les voy a preguntar y les voy a comentar todas las clases. Para efectos de los chicos que no puedan ingresar, ya sea porque tengan algún inconveniente o porque de pronto no tengan el acceso en este momento a los medios para estar en la clase en vivo, pues la idea es que esta clase quede grabada para que ellos la puedan ver cuando tengan la oportunidad y para que ustedes mismos puedan volver a la clase si de pronto tienen alguna duda respecto de los temas que se están trabajando o si tienen alguna duda respecto de la tarea, como la idea es que ustedes puedan volver a esta clase, entonces tengo que grabarla. Sin embargo, esto tiene que ser con autorización de ustedes, entonces les pregunto para que abran su micrófono ahí un segundito o me escriban ahí por el chat, por favor. ¿Alguno de los que están aquí presentes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? No, profe, no hay problema por mí. No, señor. No, señor. Perfecto, muchísimas gracias a los que me contestaron tanto con su micrófono, se los agradezco, y los que me contestaron por el chat, muchas gracias. Entonces, ya está grabada la clase. Les recuerdo, obviamente, por favor, mantener como siempre sus micrófonos y sus cámaras apagadas por cuestiones de seguridad y pues por cuestiones de que la clase se pueda llevar a cabo de la mejor manera, que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a trabar, que no vayamos a tener ningún inconveniente de tipo técnico. ¿Listo? Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces les hago la misma recomendación de siempre. Por favor, si tienen algún inconveniente, si dejan de ver lo que estoy proyectando, si de pronto dejan de escuchar que les hablo, si hay algún inconveniente o si tienen alguna pregunta respecto de lo que estoy diciendo, me hacen el favor y abren su microfonito y me hablan, ¿listo? Porque como voy a estar compartiendo pantalla, no voy a poder ver el chat, entonces no los voy a leer, ¿listo? Entonces, háganme el favor y abren su microfonito, profe, así, con que me digan, profe, entonces yo los tengo presentes y les doy la palabra para que me hablen, ¿listo? Por si alguna cosa. Ahora sí les voy a empezar a compartir la presentación de la clase del día de hoy. Listo, me comentan, ahí están viendo la presentación de PowerPoint. Señor. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí está entonces, como les había comentado hace 15 días, el tema que vamos a estar trabajando en la clase de literatura de grado noveno, que es el desarrollo de la literatura fantástica en Latinoamérica, ¿sí? A lo largo de todo el año, como creo que ya les había comentado, vamos a estar trabajando es únicamente literatura latinoamericana. Lo que va a ir cambiando es de pronto esta primera partecita de aquí del comienzo. Esta parte de literatura fantástica. Para este comienzo de la clase vamos a estar con literatura fantástica y a lo largo del año esto va a ir cambiando pues por otro movimiento, otro nombrecito, otro tipo de literatura. ¿Sí? Pero lo que necesito que les quede claro es que siempre va a ser literatura latinoamericana, ¿sí? Es decir, comprendiendo por Latinoamérica todas las manifestaciones literarias que se han escrito en territorio desde México, desde el río Bravo, creo que es que se llama el río que está en la frontera entre Estados Unidos y México, me parece que es el río Bravo, hasta la Tierra del Fuego, en Chile, que es la parte más al sur del continente y también la parte más al sur del mundo. Todo ese recorrido es lo que se considera Latinoamérica. Entonces, todas las producciones literarias que se escriban en esos territorios es lo que vamos a estar trabajando a lo largo del año. En el caso particular de esta primera parte del año, vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con la literatura fantástica que se ha escrito desde México hasta Chile, por todos los, pues de pronto no por todos, porque nos quedamos aquí toda la vida, porque aparte esa es una literatura riquísima, abundantísima, entonces nos quedaríamos toda la vida hablando de si nos pusiéramos a hablar de todo, pero vamos a hablar de una gran parte de todo lo que se ha escrito, de todas las producciones que se han creado de literatura fantástica en Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer hoy en concreto? Pues la primera parte, que fue la introducción y la definición, bueno, la introducción, que fue lo que ya les acabo de comentar en un momento por aquí. Al fin puede entrar la señorita Nova, me alegra mucho que ya hayas podido entrar a la clase, bienvenida. Volvemos. Les decía, la introducción, que es la que se las acabo de dar, que tiene que ver con eso, con qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a estar situados geográficamente, digamos. Vamos también a
hacer un breve intento de definición a partir obviamente de lo que ustedes tuvieron que hacer en sus trabajos, que a propósito se los agradezco mucho por sus trabajos, la mayoría de ellos estuvieron muy bien y se los agradezco mucho. Hubo algunos que tuvieron unos inconvenientes con el seguimiento de instrucciones y con los criterios, pero pues ya después lo veremos al final de la clase. Entonces vamos a partir de eso que ustedes contestaron para ir creando una especie de definición provisional de literatura fantástica. Luego vamos a ver una tensión muy interesante que hay entre literatura fantástica y realidad, que pues me di cuenta que es muy importante porque ustedes tienen tienen muy presente esa tensión en las tareas que me entregaron, que hay una tensión casi opuesta entre literatura fantástica y realidad. Entonces vamos a ver cómo se establece ahí esa relación, que es muy interesante porque pues probablemente vaya en contra de lo que la mayoría de ustedes creen, al menos según lo que me pusieron en sus tareas. Luego vamos a hablar de otra parte que ustedes tuvieron que hacer en su tarea, que es del objeto de la literatura fantástica. ¿Para qué se escribe literatura fantástica? ¿Para qué se escribe literatura fantástica en nuestro continente? ¿Sí? ¿Para qué sirve o de qué trata? Sí, que este también es un elemento muy importante, muy significativo, particularmente en la literatura fantástica latinoamericana. Finalmente, vamos a hacer un esbozo muy cortico de lo que vamos a ver la próxima clase dentro de 15 días, que tiene que ver con el recorrido histórico que ha atravesado la literatura fantástica en el continente, como lo mismo, como una especie de introducción de lo que vamos a ver dentro de 15 días y pues las clases que quedan del periodo. Esas son las cositas que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Listo? Ya hablé yo lo que tenía que hablar. Ahora les toca a ustedes. Me voy a salir de aquí de la presentación por un momento porque ahora sí necesito ver necesito verlos aquí para poder escucharlos, poderme ir devolviendo aquí al chat. Los voy a escuchar, me van levantando la mano, de preferencia, también pueden escribir en el chat, pero de preferencia levanten la manito y abran ese micrófono. Ahí levantando la mano. Según lo que ustedes pusieron en su tarea, ¿qué es la fantasía? ¿Qué es lo fantástico? Los escucho. Profe, lo que pasa es que yo soy nuevo, que apenas me matricularon ayer, entonces yo cómo hago para hacer esas tareas que usted ya dejó. Bueno, solo es una. Gracias por hablar. Solo es una, entonces pues simplemente hay que acceder al grupo del curso del noveno al que corresponda. O sea, no, Profe, es que a mí yo ya mandé mi número, pero nada que me agregan a ese grupo y pues yo no sé qué lo que me toca eh, hacer. me refiero a la plataforma de Schoology, ¿vale? Hagamos una cosa, al término de la clase tengo que mostrarles una cosa de la plataforma, entonces ahí en ese momentito le comento bien cómo hacer para encontrar la tarea. ¿Listo? Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Me acuerda, sin embargo, ¿no? Porque a mí me pasa que a veces se me olvidan las cosas. Ah, Por claro, si profe, acaso, hágale. si de pronto no le digo, me acuerda. Profe, acuérdese de lo mío. Ya, yo con eso me acuerdo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. El resto, por lo bueno, eso sí, no empezamos a rifar esto a ver cómo nos va. Oye, yo también soy nuevo. Entonces, lo mismo. Señor. Luz, que levantaste la mano. Gracias. Te escucho, cuéntame, para ti, ¿qué es lo fantástico o qué es la literatura fantástica? Historias maravillosas que han contado personas que ya han pasado por muchos caminos y que han pasado por situaciones que las han llevado a tener esas vidas tan maravillosas que ellos cuentan. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí hay un elemento muy importante de la literatura fantástica que ahorita vamos a ver. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien voluntariamente? Señor Castro, gracias por levantar la mano. Cuéntenos, lo escuchamos. No le entiendo casi nada. O sea, son cosas que nosotros inventamos, ¿no? Mucho mejor, ahora sí le entendí un poquito más. Cosas que nosotros nos inventamos. Perfecto, hay un detalle muy importante sobre el que vamos a hablar ahorita. Entonces vamos en historias maravillosas y en cosas que nosotros nos inventamos. ¿Listo? Bienvenido, señor Díaz, no hay ningún problema, más vale tarde que nunca. ¿Listo? ¿Alguien más voluntariamente que nos quiera contar qué cree? Le repito, porque la tarea era esa, ¿qué creen que es? Pues porque
La idea, pues, Valiente Gracia, entonces, mi trabajo es decirles lo que es. Si no, entonces, pues, ¿para qué hago todo esto, no? Lo que quiero escuchar primero de ustedes es que creen, no estoy esperando que sepan, sino qué es lo que creen que es el fantástico, qué es lo que creen que es la literatura fantástica. Algo fuera de la realidad, dice la señorita no hay en el chat. Hay el señor García Alvarado, que levantó la mano. Profe, esto aquí, Dana García, para mí es relatos históricos y fantásticos que han pasado en el mundo. Pues Listo, muy históricos. Esa palabrita es clave, la vamos a abordar mucho en este asunto, en esta clase y en lo que vamos a ir trabajando a lo largo de la clase. Esto es un asunto histórico. Ah, si ven que sí tienen algo de idea, tienen. ¿Listo? Dice Dana Sharik Rodríguez, donde hay, por favor, voy a ponerlo aquí en el chat, donde hay magia. Ese ahí es de lugar de ahí está el perro, por ejemplo. No sé. En fin. Acabo de dejar entrar a una persona que no tiene su nombre, me hace el favor y se identifica para no tener que retirarlo, por favor, porque no tienen yo no tengo ningún Mac Pro en lista, entonces si por favor nos regala su nombre para saber quién es, para no tener que sacarlo, por favor. Se identifica la una. Se identifica la dos. Se identifica las tres. Les recuerdo, por favor, al ingreso de mi clase necesito que ingresen con su nombre completo para yo poder saber a quién le estoy dando ingreso, porque por razones de seguridad, la idea es que aquí solo estén estudiantes del Colegio Fanny Mickey. De pronto no de grado noveno, pues si hay alguno de otro curso que vaya a meter a mi clase, pues él verá, o ella verá, pero que sean del Colegio Fanny Mickey, por favor. Entonces, como no tengo ningún estudiante que se llame Mac Pro 201, entonces me voy a tener que ver en la penosa obligación de retirarlo. Que por favor. ¿Listo? Bueno, ahora sí, volviendo a la presentación. Tienen ustedes, como les decía, bastante idea respecto a lo que tiene que ver con la fantasía, ¿sí? Con lo fantástico, con el fantástico, entendiendo el fantástico como un subgénero, digamos, literario, una especie de textos escritos. Fantástico, la palabra como tal, fantástico, de literatura fantástica, viene del griego, que ven ustedes ahí, fantásticos, o fantásticos, que pues yo como sé que ustedes son amplios conocedores de lenguas vivas y lenguas muertas, pues entonces no necesito explicarles eso qué significa. Sin embargo, por si acaso hay alguno que de pronto no maneje el griego antiguo, fantásticos quiere decir hacer visible algo, mostrar, algo es como lo que acabo de hacer. Hacer visible algo o mostrar algo, ¿sí? Ese es el primer elemento que tiene que ver con la fantasía, con el fantástico, con la literatura fantástica. Hacer visible algo, mostrar algo. Y ese es un elemento muy importante que de pronto ninguno de ustedes me dijo ni ahorita ni en sus tareas, pero que es un elemento muy importante del fantástico, ¿sí? Hacer ver algo o mostrar qué, ¿sí? A diferencia de lo que de pronto ustedes me contestaron en las tareas o lo que me contestaron ahorita, el fantástico no es inventar, vean que aquí está tachadito. El fantástico, la literatura fantástica no tiene mucho que ver con inventar nada, ¿sí? Y eso lo vamos a ver por qué ahorita cuando comparemos literatura fantástica con realidad. Pero la literatura fantástica no se trata de inventar, se trata de reformular, de recombinar cosas que ya existen, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, no me acuerdo ya quién fue, y si fue aquí o si fue en las tareas. No me acuerdo quién sería. No me acuerdo, en fin. Que decía que tenía que ver con criaturas mágicas y con criaturas sobrehumanas y cosas por el estilo como dragones y hadas y duendes y cosas por el estilo. Esas cosas no son inventadas. Lo que son es que simplemente recombinan cosas que ya existen, cosas que hay a nuestro alrededor y las mezclan, les quitan partes y las mezclan. Piensen, por ejemplo, en las criaturas mitológicas que hay en la filosofía, en la mitología griega, bueno, en todas las mitologías en general, que cuando uno las define, dice, no,
tal monstruo es parte tal y parte tal. O es parte de una cosa y parte de la otra. Por ejemplo, ¿quién ahí abriendo su micrófono rapidito me dice que es un minotauro, por ejemplo? Una persona y un caballo, ¿no? Casi, Mitad humano, mitad caballo. casi, pero no. Están confundidos de animal. Eso es un centauro. Pues un Tauro, ¿no? Un centauro que es diferente de un minotauro. Un centauro es una persona, bueno, es una criatura que tiene la parte del tronco y arriba de humano y la parte de abajo es un caballo. Eso es un centauro. Un minotauro. O sea, como el de, Un mini como el de centauro. Rusia. Un minotauro no es un mini centauro, sino es una criatura con cuerpo de persona y cabeza de toro, por ejemplo. ¿Sí? Por lo general, estas criaturas mitológicas uno las explica. Cerramos los micrófonos, por favor. ¿Por qué? Porque estas criaturas mitológicas y todas estas criaturas que hay en la fantasía, especialmente en los cuentos de hadas, son recombinaciones de cosas, son partecitas que pertenecen a varias cosas y uno las mezcla. ¿Sí? Entonces está el minotauro, que es parte hombre y parte toro, el centauro, que es parte hombre y parte caballo, entonces está la manticora, que es una mezcla rarísima, es cabeza de león y tiene cola de serpiente, o la quimera, que es cabeza de león, tiene una cabeza de león y aparte una cabeza de cabra y tiene como 3 colas que son serpientes, en fin. A lo que voy, que me distraigo, es eso, a que son partes que nosotros recombinamos y a lo que recombinamos eso, creamos algo diferente, algo otro, entre comillas, un otro, que es aparentemente nuevo, ¿sí? Parece nuevo, pero no lo es porque no es que no exista, ¿sí? El toro existe, el toro de la cabeza del minotauro existe y lo mismo el humano del cuerpo existen. Lo que pasa es que los mezclamos de manera diferente, los recombinamos, los reformulamos, ¿sí? Y entonces eso que se crea, eso diferente, eso otro, ojo con esa palabra, que esta palabra la vamos a repetir 1.000.000 de veces, este asunto de la otredad, del otro, entonces que se les quede como grabadita en la cabeza. Ese otro parece nuevo, es aparentemente nuevo, ¿sí? Pero pues no es nuevo, nuevo, simplemente es una manera diferente de combinar cosas que ya existen, ¿listo? Ay, me pucha, esperen, abro la ventana que me dio calor. Es que me emociono dando clase. Me emociono dando clase y me acaloro. Listo, ya volví. Entonces eso, ¿para qué? Entonces esta flechita representa una especie de para qué. Uy, por ahí llegó alguien, esperen. Listo, ya le damos ingresos, de paso chismosiemos el chat. Cosas como fuera de lo normal. Esa expresión fuera de lo normal es importantísima en literatura fantástica. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces les decía, ese otro que se crea, esa cosa diferente, como en el ejemplo de las criaturas mitológicas o de las criaturas de cuentos de hadas, ¿sí? Ahora, para salirnos un poquito de la mitología y pasarnos a los cuentos de hadas, pensemos pues en las hadas, por ejemplo, que es un cuerpo de persona, pero tiene alas de mariposa o alas de libélula, en fin. Ese otro que se crea, esa criatura diferente, esa criatura otra, ¿sí? Se crea porque busca algo ausente o algo perdido. Ojo, esta característica es vital, es importantísima en la literatura fantástica, en el fantástico en general. La literatura fantástica es una literatura de deseo. Por hecho, venga a ver si lo puedo resaltar. Así creo que sí. Es una literatura de deseo. Bajémosle la canción. No le bajamos mucho. Listo. Mentiras, igual está muy duro. Bajémosle mejor. Listo. Es muy importante esa idea. ¿Sí? Uno escribe literatura fantástica porque busca algo ausente o algo perdido. Eso que se inventa responde a una ausencia, responde a algo que nos hace falta, responde a algo que deseamos. Esto es clave y lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. ¿Listo? Entonces, como para resumir, para que les quede claro, la literatura fantástica o el fantástico es una serie de narraciones en las cuales reformulamos, recombinamos la realidad para crear algo aparentemente nuevo a partir de un deseo que nosotros sentimos. ¿Listo? Eso es el fantástico. Algo fantástico es eso, algo otro, algo diferente que es aparente nuevo y que responde a algo que deseamos. ¿Listo?
Antes de continuar, ¿queda clara esa definición de qué es lo fantástico? ¿De qué es, sí, de qué es el fantástico? ¿O Sí, alguien tiene profe, alguna? todo claro. Los escucho. Si tienen alguna duda, ahí. Profe, no entendí tal cosa, no hay ningún problema antes de seguir. Porque nos vamos a meter en un asunto ya un poquito más teórico, para lo cual necesito que esto quede muy claro. ¿Listo? Antes de pasar, entonces, tenía esta imagen, porque esta imagen es un ejemplo muy, de pronto no 100% análogo, pero me sirve mucho para que me entiendan esta definición. Las estrellas, por lo general, han sido fuente de fantasía, fuente del fantástico muchísimo tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, en las constelaciones, ¿sí? En todas esas figuras que hace muchísimos años, pues nosotros aquí en el occidente nos regimos por la tradición griega, ¿no? Entonces hace miles de años un grupo de griegos se pusieron a mirar las estrellas y dijeron, mira, si unimos estas estrellitas de acá, eso parece un oso. Entonces le llamaron a ese grupo de estrellas la Osa Mayor y dijeron, ve, esta, si unimos esta de acá, parece un cisne. Entonces le llamaron la constelación del cisne. Y así, ¿sí ven? Esa es una definición muy adecuada de lo que es algo fantástico, ¿sí? Las estrellas ya están ahí. Las estrellas no son nada nuevo, no se inventaron las estrellas, no se inventaron el grupito, la constelación. No, lo que hicieron fue unirlas con una línea, unirlas con una raya. Venga, ahí me gusta porque aquí puedo rayar cositas. Entonces, unieron aquí, ay, unieron una estrellita con otra estrellita acá, y aquí había otra, y aquí había otra, y aquí había otra, y aquí había otra. Esas estrellas ya existían en el cielo nocturno. Sí, sin embargo, un griego lo único que hizo fue recombinar eso. No se inventó nada, simplemente reformuló la disposición de esas estrellas que parece aleatoria y dijo, creó algo aparentemente nuevo y dijo, ah, esto es una constelación y es la Osa Mayor, y se inventaron toda una historia alrededor de eso muy importante, ¿sí? Y eso lo hacen, lo hicieron todas las culturas en su momento, todas tienen su representación para las estrellas y parte de la tarea tiene que ver con eso, pero pues no quiero adelantarme a lo sabroso de la tarea. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno, este asunto de las constelaciones, entonces por eso puse esa imagen ahí, para que entiendan que no es, la literatura fantástica no es inventar algo por sí misma. En literatura en general, no solo en literatura fantástica, sino en literatura en general, no hay nada nuevo. Son recombinaciones de cosas que ya existen y que crean algo diferente, que crean algo otro. ¿Listo? Eso por ahí. Hay una relación muy importante entre literatura y fantástica y realidad, ¿sí? Entonces los escucho, ahí ábranme el... Ah, no, mentiras porque necesito verlos. Para que me levanten la mano y los escucho, ¿listo? ¿Qué relación hay entre la fantasía y la realidad? ¿Cómo se relacionan entre sí? Levantando la manito, por favor. ¿Por las buenas o lo empezamos a rifar entonces? Listo, gracias Luz, te escuchamos. Podría ser que la realidad, juntar la realidad con la fantasía, o sea, tomar algo que existe y ponerle un poquito de fantasía. Vale, exacto, esa es más o menos orientado a lo que voy a decirles ahorita en un momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Ay, estaba esperando secretamente que llegara este momento. Ya que nadie quiere hablar voluntariamente, entonces, Luz, tú que fuiste la última en hablar, elige a uno de tus compañeros para que nos conteste esa pregunta. ¿Qué relación existe entre la fantasía y la realidad? Elige a alguien, el que quieras. ¿Keiner? Listo, lo escuchamos o lo leemos y va a escribir en el chat. ¿Qué relación existe entre la fantasía, entre el fantástico y la realidad?
Bueno, Keiner habló ahorita para decir que él tampoco estaba en lo de la tarea de la clase pasada, entonces ya sé que tiene el micrófono. Entonces, lo escuchamos, por favor. ¿Qué relación existe, profe? Sí, señor. ¿Cómo se relacionan el fantástico y la realidad? Se parecen, son muy diferentes, van uno en contra del otro, tienen cositas parecidas. Lo que usted crea, lo mismo, es lo que ustedes crean. Profe, Cuénteme, señor pues Garzón. yo digo que son iguales porque uno coge la realidad y lo puede convertir en fantasía, así como usted decía que uno cogía el caballo y cogía a la persona y las transformaba en algo, y lo mismo con el toro y el humano y todo eso. Perfecto, o sea que son lo mismo. Excelente. Muchas gracias por esa idea que es muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Listo. Vea que yo ya me estoy aprendiendo nombrecitos así conforme van hablando. Esa es una oportunidad que no se quieren perder, sobre todo cuando empiece a calificar tareas. ¿Listo? Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño por ahí y volvamos a la presentación. Están estrechamente relacionados la literatura fantástica y la realidad, obviamente. Miren, por ejemplo, estos GIFs que tengo acá. El de la izquierda, ¿dónde está mi? Aquí está mi marcador. Uy, el de la izquierda, este de acá, es un GIF de una pintura de René Magritte que se llama Golconda. Normalmente pues es una pintura, esta gente que se ve aquí cayendo está quieta. Es un GIF de esa pintura. Y aquí a la derecha pues es una calle lluviosa, ¿sí? Esta de la izquierda podemos decir que es fantástica y la de la derecha podemos decir que es la realidad. Vamos a asumir eso. Se parecen entre sí. Vean que hay cosas de una en la otra. ¿Sí? Aquí hay cayendo cosas y aquí hay cayendo cosas. Lo que pasa es que aquí están cayendo personitas y aquí están cayendo gotas de agua, ¿sí? Pero hay elementos en común entre la fantasía, entre lo fantástico y la realidad, ¿sí? Aquí en el fondo hay unos edificios que sí o sí están quietos muy normalmente, así como aquí hay unos edificios que no se mueven, pues porque los edificios por lo general no se mueven. Por lo general, a ratos a veces se mueven, pero por lo general no se mueven. Entonces, si ven, hay cosas de una en la otra. Son, como decía ahorita en la definición, eso otro, que es lo fantástico, está estrechamente relacionado con la realidad. ¿Listo? ¿Cuál es esa relación que existe? ¿Sí? Miren estas imágenes que están acá. Cuando ustedes contesten esa pregunta, y sin levantar la mano, abran ahí el microfonito y me contestan. Cuando ustedes se miran en el espejo, ¿se ven igual? ¿Qué ven ustedes cuando se miran al espejo? ¿Se ven exactamente a ustedes mismos? Pues me veo yo solo, profe. ¿Igualito? No, profe, pues yo a veces me veo Sí. más gordo, a veces me veo más flaco, no Es sé. un reflejo, no es exactamente igual. El reflejo, ese reflejo, como dice, ¿es igual a ustedes? Pues yo digo que sí, profe. Sí, sí. Que sí, No, listo. creo que no. No. ¿Por qué no? Porque lo que nosotros, bueno, el físico nos representa en el espejo, ¿sí? Sí. Pero si nosotros nos viéramos en realidad como somos, sería lo que realmente hacemos, decimos, pensamos y actuamos. Esa es una reflexión ontológica durísima de lo que representa el ser, y es que ahorita nos vamos a meter en ese asunto filosófico porque nos quedamos 2000 horas, porque es una reflexión muy interesante, una reflexión, como les decía, ontológica de lo que quiere decir ser, que es buenísima, pero que no tiene que ver con la clase, no la vamos a ver ahorita. Por eso la pregunta fue, ¿ese reflejo que ven ustedes es igual a ustedes? La pregunta no es si ese reflejo es ustedes, porque eso es una reflexión filosófica de otro orden, sino No, porque el reflejo no va a sentir, profe. El reflejo no siente nada. lo mismo, pero eso es una respuesta que si el reflejo es ustedes, y la pregunta no es si el reflejo es usted, la pregunta es si el reflejo es igual a usted. ¿Se parece a usted ese reflejo? ¿Es igual el reflejo? Pues sí, profe, el reflejo es igualito porque uno se mira y pues uno mueve la mano y se mueve la mano en el reflejo y todo.
Perfecto, excelente. Aparentemente es igual, pero digamos que ustedes se paran enfrente al espejo con una camiseta del Barça, por poner un ejemplo cualquiera, que fue el primer equipo que me vino a la cabeza. Cuando ustedes se paran en un espejo así de cuerpo entero, ¿el reflejo es exactamente igual a ustedes con la camiseta del Barça? ¿Se ve? No, profe, porque se ve al revés. Sí, se ve al revés, se ve al revés. Ah, bueno. La pista estaba aquí en esta imagencita. Es casi igual, ¿sí? Pero en el espejo la cosa se ve invertida, se ve al revés. Por eso entonces la camiseta, si uno para con una camiseta en un espejo, las letras se ven al revés. Lo mismo pasa aquí, en esta de la izquierda, la niña está a la izquierda y el niño a la derecha. Cuando uno se mira al espejo, se invierten en el orden. Lo mismo pasa con la literatura fantástica. Ojo aquí con esta explicación, como les decía, que ya pasa un poquito a lo teórico. Entonces necesito que me presten mucha atención. Una señora muy inteligente, que es una crítica y teórica literaria muy importante, que es Rosemary Jackson, escribió un libro que se llama Fantasy, The Literature of Subversion. Ustedes, como saben muchísimo inglés, pues no tengo que traducirles eso. Pero bueno, sin embargo, por si acaso, ¿qué quiere decir fantasía? La literatura de subversión. Explica este asunto de la literatura fantástica y la realidad con ese mismo ejemplo que les acabo de dar. Una imagen, que pueden ser ustedes, o en este caso pues son los niños, un lente o un espejo, como en el ejemplo, y el objeto, la cosa que está, o sea, ustedes están acá parados y aquí está el lente o el espejo y esta es la proyección, el reflejo, ¿sí? Perdón. El fantástico se halla acá en esta parte que dice en inglés de paraxial, que en español no tiene traducción, es lo paraaxial, pero pues no se preocupen por la palabra. Acá se ubica lo fantástico, acá se ubica en este espacio que hay entre el espejo y el reflejo, que es un espacio teórico, obviamente. En ese espacio se ubica la literatura fantástica porque es algo otro muy parecido a lo real, pero que no lo es. Igual acá. Esto de la derecha sería lo fantástico. Es muy parecido a lo real, pero está invertido. No es lo real. Se parece a lo real, pero no lo es. Lo mismo si ustedes están parados frente a un espejo con una camiseta del Barça, el reflejo se parece a ustedes, se parece a lo real, pero no lo es. Hay una diferencia muy pequeñita que hace que eso fantástico no sea lo real, ¿sí? Esa es la relación que existe entre literatura fantástica y realidad. Ay, me pasé, perdón. Esa es la relación que existe. Lo fantástico es muy parecido a lo real, pero no es lo real, no es igual a lo real, ¿sí? Entonces, ahí está que le iban pegando más o menos a la idea, pero ninguno llegó exactamente a esto, no hay ningún problema. ¿Qué tiene que ver con eso? El fantástico se ubica aquí en este espacio del reflejo de algo otro, como les dije, esta palabra la vamos a utilizar 1.000.000 de veces, algo otro muy parecido a lo real, pero que no lo es, que tiene un detallito que lo hace diferente, ¿sí? Eso es lo fantástico, algo que se parece a lo real, pero que no lo es. Este asunto del otro va cambiando a lo largo de la historia, y eso lo vamos a ver ahorita al final de la clase, y en ese cambio es que nosotros vamos a estar leyendo a lo largo de toda la clase, ¿listo? En cómo este otro va cambiando, en cómo cada vez se va pareciendo más a lo real. Al principio, en el origen de lo fantástico, no es muy parecido a lo real y conforme va avanzando el tiempo se va pareciendo más. Es un ejercicio buenísimo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, ¿sí? Pero entonces, ¿queda claro esto de acá? Venga, lo voy a poner aquí en resaltador, a ver, para que quede claro este asunto de que se relaciona la realidad y la fantasía, porque la fantasía o el fantástico es algo otro muy parecido a lo real, pero que no es lo real porque tiene un detallito que lo hace diferente. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna pregunta? ¿O quieren otro ejemplo o lo que quieran? No, profe, ahí está todo claro, gracias. Todo claro. Listo. Cualquier cosa les repito, si tienen alguna duda, si voy muy rápido, alguna vaina, me hablan y me dicen, profe, espere, otra vez, deme un ejemplo, lo que necesiten. ¿Listo? Porfa. Entonces, al comienzo, por eso vamos en orden cronológico, porque al comienzo es muy fácil diferenciar lo fantástico de lo real, porque
esa diferencia que existe entre lo fantástico, esa diferencia que existe entre la imagen y el objeto es muy grande al comienzo de la literatura fantástica. ¿Sí? Entonces, por eso empezamos por ahí, porque es más fácil diferenciarlo. En el futuro se va a poner esto muy bueno. Ahora, otra parte de la tarea tenía que ver con para qué se escribe literatura fantástica, para qué se habla de lo fantástico en las historias. Entonces, vuelvo a escucharlos, así voluntariamente, levantando la mano, ¿para qué sirve lo fantástico? Los escucho mientras voy leyendo qué me han puesto en el chat. Listo, entonces lo mismo. Otra. Bueno, antes de seguir, por favor, les recuerdo uno de los criterios que tenemos para la clase. Respetamos el espacio de la clase, lo que quiere decir que respetamos el chat. Última vez que les aviso, donde empiece a ver que están utilizando el chat para cosas que no son, los voy a retirar de la clase. Última vez que advierto esto, por favor. ¿Listo? Gracias. Luz, te escuchamos que levantaste la mano. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se escribe lo fantástico? Para escapar de la realidad. Muy bien, gracias. Esa es lo mismo, sobre eso vamos a volver muchísimo. ¿Quién más? Señor Garzón, lo escucho. Pues, profe, para uno crearse su propia fantasía, digamos, y yo me imagino que voy a ir a otro país, pues me imagino y ya una fantasía mía. Exacto, muy bien, pues lo escribo y listo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí vi que el señor Díaz levantó la mano. Pues, profe, o sea, para mí, que, o sea, es como para entretenerse, o sea, no es que hay todo realidad y tan, sino como para entretenerse, ¿sí me entiende? Esa es una gran idea, y sobre todo esa expresión. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con eso, porque hay todo el tiempo igual, todo el tiempo cosas muy reales, es mamón, es cansado, es aburrido. Yo estoy de acuerdo con esa idea, personalmente. Esto ya no en la teoría, pues, sino yo, que lo hago definitiva. Personalmente estoy muy de acuerdo con eso. A ratos la realidad se pone demasiado real. Entonces, para escapar, para entretenerte. Sí, es como, o sea, ya es muy cansón solo, o sea, como que solo problemas y eso, o sea, es como Exacto. meterle como más fantasía, como más emoción a una teoría. Perfecto, muy bien. Profe, apagó el micrófono. Gracias. Pues para eso necesito que me avisen. Yo aquí me ha podido durar hablando 2 horas y no me había dado cuenta. Muchas gracias. Listo, profe, hágale. Les decía, ¿cuál es el objeto de la literatura fantástica? Siguiendo con esta idea de Rosemary Jackson del espejito, de lo paraxial, tengo esta imagen aquí de Alicia cruzando, atravesando el espejo. Porque el objeto de la literatura fantástica es precisamente esto, crear algo que no puede ser posible, pero sin embargo es. ¿Sí? La idea del señor Garzón, si no me equivoco, de decir que yo quiero ir a viajar a otro país, pero pues no puedo. Pues primero porque ahorita viajar está muy complicado y es muy peligroso, y aparte porque cuesta un dineral. Sí, entonces eso no es posible, pero cuando yo creo literatura fantástica, cuando escribo una muestra de literatura fantástica, sea un cuento, una novela, un poema, un programa de televisión, etcétera, lo que sea, cuando creo algo de literatura fantástica, convierto en posible algo que no lo es. No es posible viajar ahorita porque no tengo la plata, porque no tengo permiso, porque es peligroso, porque está el COVID por ahí por todo lado,
Pero sin embargo, a pesar de eso, en mi historia, eso que es imposible es. Digamos, ese es un ejemplo un poquito muy concreto, pero si lo miramos en un aspecto mucho más global, pensemos, por ejemplo, en los, en los cuentos de hadas tradicionales. Entonces, crear una casa que sea solo de dulces, que las paredes sean galleta y que el vidrio sea caramelo y cosas así como en la historia de Hansel y Gretel, que es un cuento de hadas tradicional, eso no es posible. No es posible que porque se cae la casa hecha de galleta. Sin embargo, eso que no es posible es, en mi historia existe, es posible. ¿Sí? Para eso por un lado. Por otro lado, lo que decía el señor Díaz, creo. Sí, fue el señor Díaz. Yo creo algo de literatura fantástica porque quiero ver más allá de lo real. Así como en la imagen, Alicia atraviesa el espejo porque quiere ver lo que hay detrás del espejo. Cuando yo escribo literatura fantástica o cuando cualquiera escribe literatura fantástica, quiere ver qué es lo que hay latente detrás de lo real, las posibilidades más allá de lo real. ¿Sí? Cuando uno dice, me resisto a creer que estas cosas que hay a mi alrededor son lo único, porque qué mamera, como dice el señor Díaz, qué mamera, solo problemas, solo malas noticias, me resisto, me niego a creer que esto es lo único que hay. Entonces, creo literatura fantástica, creo algo fantástico, algo que hay latente detrás de lo real, algo que puede estar detrás de lo real, ¿sí? Algo que no puede ser posible y yo lo creo, sin embargo, lo concibo, lo produzco, lo hago posible. ¿Sí ven? Ese es el objeto de la literatura fantástica. Les recuerdo, me pasé, esto que les decía que era muy importante. La literatura fantástica es un deseo. Yo no quiero que esta realidad sea lo único que haya, porque es una mamera, porque es aburrido tener que entrar cada 15 días a clases virtuales y aguantarme este mancito, hable y hable y hable y hable. Es una mamera. Yo deseo que esto no sea lo único. Yo deseo, como decía el señor Díaz, alguna emoción que no tengo, algo ausente. No tengo emoción, entonces la literatura fantástica me permite crear esa emoción, algo que no tengo. ¿Sí? O la literatura fantástica me permite algo que he perdido, como es la posibilidad de viajar, por ejemplo. Yo perdí esa posibilidad de viajar porque estamos en cuarentena, porque no tengo plata. Perdí esa posibilidad. La literatura fantástica me permite recuperar eso que perdí, ¿sí ven? Entonces, para eso se escribe literatura fantástica, ¿sí? Para crear algo que no puede ser posible, pero que sin embargo es, ¿sí? O para cambiar la realidad, para ver lo que hay más allá de ese espejo, para ver lo que hay más allá de esas cuatro paredes de nuestra pieza y cosas por el estilo, ¿sí? Para eso se escribe literatura fantástica. Por eso es importante la idea de la evasión que dijeron algunos de ustedes, ¿sí? Para evadirse, para escapar de esta realidad tan harta. Esa es una parte muy importante de la razón por la cual se escribe literatura fantástica, ¿listo? Claro este elemento de para qué se escribe literatura fantástica. ¿O hay alguna pregunta u otra vez llevo 2 horas hablando con el micrófono apagado? No, profe, ahí quedó todo claro. ¿Listo? Vale, si no hay ninguna pregunta, sigo muy bien. Muchas gracias. ¿Listo? Ahora, esa idea de evadirse de que la literatura fantástica es un escape de la realidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? La diferencia que existe entre lo real y lo fantástico también ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque la literatura fantástica, como cualquier producto de la cultura, cambia con el tiempo, porque la cultura va cambiando, entonces todos los productos de esa cultura también van evolucionando, como todo, en la historia conforme va pasando el tiempo siempre las cosas van cambiando. Lo que vamos a empezar a ver la próxima clase dentro de 15 días y vamos a ir viendo a lo largo de las clases, digamos, esto es como un mapa de lo que se viene, es el recorrido de esa transformación que ha tenido la literatura fantástica, ¿sí? Una parte de sus tareas decía cuándo se empezó, si era en sus tareas o estoy confundido con la de décimo, en fin, no me acuerdo. Si no, pues no importa, no me paren bolas, igual ustedes nunca me paran bolas, pero en fin, ya, no me distraigan. Sí lo es, profe. Era cuando se empezó a escribir esa literatura fantástica
Y entonces la idea es porque vamos a partir de un momento y vamos a ir trazando esa evolución a lo largo del tiempo, así como se ve acá. Vamos a arrancar de aquí, vamos a ir llegando, dependiendo de cuándo para cuánto nos alcance el tiempo, tal vez alcancemos a llegar hasta la literatura fantástica latinoamericana contemporánea. ¿Qué hijo de madre título tan largo? Literatura fantástica latinoamericana contemporánea. Pero pues dependiendo de cómo nos alcance, la idea es mínimo poder llegar hasta el boom latinoamericano, que es un movimiento que tiene un elemento de literatura fantástica muy importante. ¿Dónde vamos a comenzar? En el prefantástico, ¿sí? En una serie de creaciones literarias que no son necesariamente literatura fantástica, pero sí establecieron las bases de lo que más adelante iba a ser literatura fantástica, ¿sí? Estas historias que se crearon en este momento de la historia sentaron las bases o son un precedente a partir del cual se comenzó a escribir literatura fantástica. Como les decía ahorita, en la relación entre la realidad y la fantasía se parece a la realidad y parte de la realidad, como lo decía, creo que fue el señor Garzón, si no me equivoco, que pues hay que tomar partes de la realidad. Lo mismo funciona aquí en este proceso, ¿sí? Este comienzo de la literatura no es necesariamente fantástico, es muy mitológico, pero sin embargo es muy importante. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Que en este momento prefantástico, ese otro, les recuerdo lo mismo, esa palabra de otro, de la otredad, la vamos a utilizar 1.000.000 de veces. Esa otredad era mitológica y era trascendente, es decir, tenía mucho que ver con asuntos cosmogónicos de creación del universo, antropogónicos de creación del hombre. Bueno, los repitentes, si hay alguno por ahí se acordarán. Lo cosmogónico, lo antropogónico y lo teogónico, que son creaciones. Entonces tiene que ver mucho con ese asunto muy mitológico. Y trascendente, pues porque tiene que ver con que va más allá de lo físico, trasciende lo físico y se va hacia lo espiritual, hacia lo metafísico, ¿sí? Al comienzo de lo fantástico parte desde ahí, desde un asunto muy, muy mágico, muy mitológico, ¿listo? Conforme fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo ya en un asunto muy estrechamente relacionado con la religión, no en tanto la fe, es decir, no en tanto que estemos entendiendo la fe como una pieza de literatura, sino que sus características son muy parecidas a las características de las narraciones religiosas. Es decir, los personajes son personajes sobrehumanos, son personajes con características más allá de las humanas. Vean que los personajes religiosos son así, ¿sí? Entonces, como se parece, entonces por eso dice religioso, porque se parece, esta etapa de la literatura fantástica se parece a las narraciones religiosas, ¿sí? Entonces, las criaturas fantásticas de esta época tienen facultades sobrehumanas, ¿sí? Parecido, por ejemplo, a la facultad de Jesús de curar a los enfermos, de devolver la vista, de convertir el agua en vino, por ejemplo, ¿sí ven? Los personajes de esta etapa de la literatura fantástica tienen características y tienen propiedades similares, entonces por eso se llama religioso. No porque vayamos a hablar de religión, sino porque estos personajes se parecen a los personajes religiosos. Y además es un asunto supernatural o sobrenatural. Son parecidos pero diferentes esos conceptos, más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Es decir, son cosas que van más allá de la naturaleza, más allá de lo natural, ¿sí? Que intentan explicar lo natural, ¿listo? Finalmente, en las últimas etapas de la literatura fantástica, que serán después de la novela gótica, es decir, debe tener unos 200 y pico de años, la literatura fantástica se convirtió en un asunto muy secular, es decir, opuesto a lo religioso. No porque sea satánico, ni porque, etcétera, no tiene nada que ver con eso, sino porque sus personajes dejan de parecerse a los personajes de la religión, ¿sí? Entonces, ya no es algo sobrehumano, sino algo extraño, ¿sí? Porque uno justifica este asunto de los poderes, pues porque son poderes sobrehumanos, porque es que esta persona es un héroe mitológico, es mitad hombre, mitad dios, entonces es sobrehumano. En esta última etapa, esa clase de cosas ya no se explican así, sino que se explican simplemente con que eso es extraño. Ese otro, eso diferente, es extraño o es misterioso. Lo mismo, ya no intenta explicar algo de la naturaleza como lo supernatural o lo sobrenatural, sino que es intrínsecamente misterioso y es un poquito confuso. Entonces es buenísimo. Esta última literatura fantástica es espectacular también, por eso la dejé para lo último.
imagínense, si hablo un montón nomás en este pedacito, se imaginarán todo lo que voy a hablar en las próximas clases, ¿no? Entonces, para que vayan preparando. La idea es que las próximas clases empiecen ustedes también a hablar más. Pues porque ustedes verán, ¿no? Yo no tengo problema, los que ya me conocen lo saben, yo no tengo problema en sentarme aquí y hable, y hable, y hable, yo no tengo ningún problema. Entonces, les sugiero que ustedes empiecen a hablar también como para que yo no sea el único que oigan, sino que empiecen a oírse también un poquito ustedes mismos, ¿listo? Y lo mismo, porque les recuerdo, entonces, cuando yo vaya a revisar la tarea, que ahorita les voy a explicar, entonces voy a caer en cuenta, esta personita, y esta personita habló harto en la clase, entonces voy a hacer más, ya no digamos condescendiente, pero sí lo voy a tener más en cuenta esa personita. A diferencia de decir, ve, esta persona estuvo en clase, ve, no tenía idea. Las notas van a ser diferentes, eso ténganlo muy presente, igual eso ya se los había dicho en la primera clase. ¿Listo? Entonces también para que lo tengan en cuenta para la próxima. Hablen, por favor, ¿listo? Participen. Ahora entonces viene la parte, su parte favorita de la clase, que tiene que ver pues con toda la emoción que les produce a ustedes y me produce a mí, que a mí me produce mucha emoción. La tarea, muy fácil, muy fácil, ¿sí? 2 puntitos muy simples. Van a leer el texto Creación del mundo de los indígenas Pampa, que se encuentra en Esculo, y ahorita ustedes mismos me van a ver que yo lo voy a cargar, lo voy a poner acá. Entonces lo van a leer con mucha atención, es un texto muy cortico, creo que ustedes no leen, entonces les parecerá, uy, qué texto tan largo, Dios mío, estas clases virtuales son lo peor, carreta, porque es muy cortico, y en clases presenciales igual se los había puesto a leer, en fin. Entonces lo van a leer, es muy cortico, a mí me parece preciosa esa historia, me parece muy bonita. Y ojo a la pregunta que van a contestar. La literatura fantástica, como lo vimos hace 2 horas, es una literatura de deseo. Busca algo ausente o busca algo perdido. Entonces ustedes hacen su lectura muy juiciosa y dicen, ¿qué deseo o qué ausencia satisface esa historia? ¿Qué le hacía falta al autor de esa historia que decidió escribir esa historia de creación del mundo? ¿Qué le haría falta a esa persona para escribir esa historia? ¿Listo? ¿O qué habría perdido? ¿Sí? ¿O qué quería? ¿Cuál era ese deseo muy dentro de él que lo llevó a escribir, o de ella, quién sabe, que lo llevó a escribir o la llevó a escribir esa historia? ¿Listo? ¿Qué deseo o qué ausencia satisface esa historia? Lo mismo para el segundo punto, es con otro texto diferente que se llama Uru o la araña, ese es más cortico todavía que el anterior, está en Schoology y ahorita mismo me van a ver subirlo. Y la pregunta es la misma, ¿qué deseo o qué ausencia satisface esa historia? ¿Listo? ¿Qué no tenía? ¿Qué le faltaba a los autores de esa historia que tuvieron que crearlo en ese cuento, en esa narración? ¿Sí? ¿Qué les hacía falta? ¿O qué habían perdido? ¿O qué deseaban tanto que tuvieron que crear esa historia? ¿Listo? Esas 2 historias, ¿listo? Eso sería básicamente todo. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la tarea? Que no vaya a ser la fecha, porque eso lo voy a explicar ahorita. ¿Alguna duda de la clase? ¿Alguna duda de la tarea? ¿Algún No, comentario? profe, y lo mío, profe. Lo suyo, perfecto. Gracias por acordarme. Ahorita lo miramos. Lo tengo aquí, lo anoto, que no se me olvide. Profe. No, profe. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Gracias, profe. Listo. No, descartarlo porque me rayo mucho la presentación y no. Entonces ya puedo dejar, por ahora puedo dejar de presentar de mi pantalla. ¿Listo? Eso es básicamente la definición de literatura fantástica. Como tal vez se dieron cuenta, me emociona muchísimo. Yo personalmente tengo una predilección por la literatura fantástica. No es gratuito que ese sea el primer tema que vamos a ver en clase. ¿Sí? Vamos a mirar así rápidamente el chat. Exacto, el ejemplo de la fábrica de chocolate es un ejemplo de fantasía. ¿Sí? Tenía un deseo de que todo el mundo conociera y pudiera disfrutar de la misma manera que él disfrutaba del chocolate, entonces lo creo. Por eso es fantasía, como le contestan ahí, porque es precisamente eso, satisface un deseo, una necesidad. ¿Listo? ¿Qué más hay por ahí? Invisible. Esa idea de ser invisible es un tema repetidísimo en la literatura fantástica. Precisamente pues porque satisface unas necesidades muy claras o unos deseos muy claros. Los Caballeros del Zodiaco están inspirados
sí, en el asunto mitológico. Ellos por sí solos, no, ellos por sí solos son una Profe, y por creación ejemplo, fantástica, están inspirados en la mitología, señor. Alicia en el País de las Maravillas también funciona como fantasía y eso. Claro, claro que sí, ese es uno de los ejemplos más viejos de literatura fantástica propiamente dicha. ¡Wow! La creación de Alicia en el País de las Maravillas. Las películas son un poquito flojas. Las historias como tal de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo son muy buenas. Las historias, los textos como tal son muy buenos. Las películas son más bien flojitas, pero tienen elementos, uno que otro elemento fantástico. El asunto de la satisfacción de un deseo está muy claro, al menos en la primera película, por ejemplo. La discusión que tiene, que es muy cercana a lo que pasa en el libro de cuando Alicia está hablando con, bueno, la película se llama Absolute, que es la oruga, de quién es Alicia. Esa reflexión es buenísima. Van y ven la película o leen la historia, que esa reflexión de lo que quiere decir ser Alicia es muy buena. Es muy chévere. En fin, pero pues no me distrae. ¿Listo? La mitología griega, que lo pregunta Lisette, pues no vamos a hablar mucho de ellos, pues porque como bien se lo dice el nombre es griega y nosotros aquí estamos hablando de literatura latinoamericana, pero están en ese espacio prefantástico, ¿sí? En el que todavía todo era muy mitológico y muy trascendente, muy metafísico. Entonces están en esa idea. Y es un ejemplo muy bueno porque de hecho la mitología griega se fue convirtiendo en lo que muchos años después sería la historia griega. ¿Sí? Muchos historiadores de la antigua Grecia utilizaron con pinzas, obviamente, con mucho cuidado, los mitos de la antigua Grecia para, para explicar la historia como tal de Grecia. ¿Sí? Funciona lo mismo en la literatura fantástica. Los mitos manejados así como con pinzas nos permiten ver de dónde salen ciertas características que tiene la literatura fantástica posterior. ¿Listo? Bueno, ahora lo que les decía, voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles dónde va a quedar la tarea y cuándo la tienen que entregar. ¿Listo? Ahí ya deben estar viendo aquí en Schoology. Entonces, entran aquí a la carpeta de primer periodo. Y entonces aquí voy a cargar la tarea, la van a encontrar, perdón, se desacostumbra uno a hablar, en donde dice tarea número 2. ¿Sí? ¿Para cuándo? 1. Bueno, contemos, no, hoy digamos que no lo contemos hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. Tienen el resto del mes para entregar esta tarea, que es muy fácil. Leer 2 textos muy corticos y contestar qué deseo satisface esa historia o qué ausencia satisface esas historias. ¿Listo? Hasta el 28 de febrero a las 11:59 de la noche. Esto es trabajo en clase. ¿Listo? Y aquí lo vamos a copiar de una vez a noveno B, primer periodo 2021, categoría, trabajo en clase. Listo. Aquí mismo voy a subir, para que no digan dónde está, no lo encuentro, el texto, creación del mundo de los indígenas Pampa y Uru o la araña. Esos dos. Ahí están, vea el título, creación del mundo de los indígenas Pampa o Uru o la araña. Ahí van a quedar. ¿Listo? ¿Qué más voy a poner acá por si acaso? La presentación que acaban de ver, clase 2, novenos. Ahí va a quedar también. Ahí la van a encontrar. ¿Listo? Todo lo van a encontrar ahí. Cuando se termine la clase, pues como la estoy grabando, cuando se termine la clase y tenga la grabación, ahí también van a encontrar el video de la clase para que no digan, no la encuentro, no la veo. Sí, todo lo van a encontrar ahí mismo. ¿Listo? Y crear. Listo. Y ahí queda, tarea número 2. Y ahí van a encontrar los 2 textos y la presentación. Aquí abajito en unos minutos van a encontrar también el video de la clase para que lo vuelvan a ver.
por si alguna pregunta, ¿listo? Lo mismo, si tienen alguna pregunta a lo largo de este tiempo, de este plazo que tienen para el trabajo, me pueden escribir por el WhatsApp, me pueden escribir por el correo, me pueden escribir por aquí por Schoology, y yo estoy atento a sus dudas o a cualquier pregunta que tengan, ¿listo? Antes de pasar con el señor Díaz, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o ha quedado todo Sí, claro? No, profe, pues, una duda. o sea, la respuesta a la tarea es, o sea, a consentimiento de nosotros. ¿Señor? La respuesta a la tarea, o sea, es a lo que nosotros pensemos sobre pues, lo que toca Sobre hacer. los textos. Sí, sí, señores, Sí. sus opiniones. No necesito que me consulten en otro lado, que me busquen análisis de la creación. No, nada. Lo que ustedes entiendan de la lectura con sus propias palabras. ¿Listo? Lo que ustedes entienden, ustedes leen. Yo creo que este señor o esta señora que escribieron esta historia la escribieron porque les hacía falta una historia para contarle a sus hijos al momento de acostarse a O dormir. sea, es como hacer un resumen de lo que entendimos del texto, ¿sí? No, ojo, muy buena pregunta para que eviten esa confusión. No, ojo, como les decía, la literatura fantástica es una literatura de deseo. Uno escribe una historia fantástica porque desea algo o les hace falta algo. Es decir, las personitas que escribieron estas dos historias que van a leer deseaban algo o les hacía falta algo o habían perdido algo. Siempre es así porque la literatura fantástica es así. Es una literatura de deseo. Lo que yo quiero es que ustedes lo lean y se pongan a pensar qué deseaba el autor de esta historia, qué le hacía falta, qué había perdido. Entonces, lo que les digo, pueden decir una cosa como, al autor de esta historia le hacía falta o deseaba una historia para poderle contar a los hijos al momento de acostarse a dormir. Por poner un ejemplo, es un ejemplo pendejo, no me van a poner la respuesta así, porque es súper bobo y me sacan el mal genio. Algo serio, ¿no? Pero eso, lo que ustedes crean en todo caso, no necesito que consulten, sino que eso. ¿Qué deseaba el autor de esa historia que escribió para escribir esa historia? ¿Sí? Necesito que primero la lean, obviamente, y cuando la lean, entonces ustedes van a ver, esta historia trata de lo siguiente, entonces como trataba de lo siguiente, probablemente eso es lo que le hacía falta al autor o a la autora o a los autores. ¿Listo? Es así de simple. ¿Qué deseaban? ¿Qué querían? ¿Sí? Porque, repito, siempre se escribe literatura fantástica porque hace falta algo, porque desean algo. ¿Listo? Entonces sí. No, no tiene nada que ver la opinión, no. Obviamente, como siempre les dije en la primera clase, que se note que se tomaron en serio el trabajo, que de verdad leyeron y de verdad hicieron un ejercicio de reflexión, de ponerse a pensar cuál era el deseo del autor. Porque si van a ponerle cualquier bobada por salir del paso, como por entregar, me va a dar mal genio y sí va a afectar la nota. Pero si ustedes hacen un ejercicio serio, respetuoso y de verdad se toman el trabajo de pensar un poquito, no importa lo que sea, que la opinión sea correcta o que sea incorrecta, no, eso no va a afectar la nota siempre y cuando yo vea que trabajaron en serio, que trabajaron de veras con respeto por mi clase. No hay ningún problema, ¿listo? Porque si no, entonces no les pediría que fuera una opinión, les pediría que hicieran una investigación. Y eso es diferente, eso es otra cosa y eso no me interesa. Entonces es una opinión, yo respeto y valoro sus opiniones. ¿Listo? Entonces, si son opiniones de verdad serias, no importa qué opinión sea. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería, entonces si no hay ninguna otra pregunta, eso sería todo por el momento.